Ajá. ¿Y ahora sí me ven? Perfecto. Sí, lo estamos viendo a usted y también vemos sus láminas, doctor. Bienvenido, doctor. Adelante. Bien, buenas noches. Bueno, disculpe por las fallas técnicas. Vamos a empezar la charla. Esta es una vista panorámica del Hospital 2 de Mayo. Simplemente para un preámbulo para reconocer al hospital. Es el primer hospital del país, el más antiguo, antiguamente llamado Hospital Real San Andrés. Y bueno, luego su edificación es post una pandemia, justamente de la fiebre amarilla, y se edifica ahí el hospital. Toma el nombre después de la batalla del 2 de mayo. Y ya se conmemora ya casi más de 100 años. Esta es la edificación que no concluyó, solo tiene la parte solo del lado derecho, y el lado izquierdo es considerado patrimonio cultural. Se mantienen las mismas salas como eran más de 100 años, considerado patrimonio cultural. Este es el edificio de trabajo, es un edificio de cooperación coreana llamado Usikoika. Cuenta más casi 50. Nos habíamos quedado acá con la parte de los objetivos que vamos a desarrollar. Bien, entonces el concepto de nutritrauma es un concepto nuevo que se le atribuye estrictamente en la terapéutica de la nutrición, ya sea en su administración, en el riesgo de los problemas metabólicos que se va a presentar, y los vamos a encontrar cuando nosotros administramos lo que son los nutrientes. Y el nutritrauma se entiende como la lesión inadvertida por la administración de los nutrientes. Esto tiene que ver ya sea con la parte del defecto por exceso de la nutrición, ya sea por la cantidad de volumen, ya sea por los trastornos hidroelectrolíticos, por la hiperglicemia o la hipoglicemia, los trastornos de los lípidos y de las proteínas. Y eso conlleva a una monitorización estricta. La respuesta metabólica ya les decía que es un concepto nuevo, ya que está relacionado estrictamente a la terapéutica nutricional, específicamente de acuerdo a sus requerimientos y de acuerdo al riesgo nutricional. Es un problema metabólico que se va a presentar en la administración, ya sea por defecto o por exceso, ¿ya? Y ello lo vamos a poder observar, ya sea con la parte de la, podemos denominarlos muchos como hipernutrición, que va a generar daños ya propias o inadvertidas y idiosincráticos de los pacientes, ¿no? Al presentar hiperglicemias, hipoglicemias, trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Hipertrigliceridemias, etcétera. Que incluso todo esto va a manifestarse con la disfunción mitocondrial. Les dije que la respuesta metabólica es antigua. Ya en el siglo XVIII Hunter lo describió, lo publicó en su obra Inflamación, que no es más que las manifestaciones clínicas del trauma. De esa manera lo explica Hunter ya más de casi 300 años. El siglo XX, Henry Warburg, ya más de 100 años, de acuerdo a sus investigaciones, su premio Nobel es por la investigación justamente en la mitocondria, que la denominó gránulos, ¿no? Y es acerca de lo que es la enzima respiratoria, ¿no? Otto Fritz Meyerhoff, el discípulo de Henry Warburg, investigó el músculo e identificó en su parte metabólica al ácido láctico. Jens Gorgi con Hans Krebs estudian las secuencias metabólicas en las mitocondrias. Jens Gorgi estudia casi toda esta secuencia y Hans Krebs coloca el último eslabón del oxalacetato, y por ello también se le da el premio Nobel de la Medicina. Quiero citar a un japonés, Oshumi, el año 2016, después de casi más de 80 años de investigación. Después de estos científicos, se le otorga también el premio Nobel por identificar y estudiar la autofagia como reparación celular. Posteriormente, el año pasado se le entrega el premio Nobel a 3 científicos, 2 estadounidenses y un británico, William Kaelin y Sir Peter
y Gers Semanza, cuyas investigaciones es de la adaptación celular a la hipoxia. Y esto se investiga todos los cambios que puede tener la célula con respecto a los cambios del oxígeno, especialmente identificando sus genes. Bien, en el paciente crítico, si bien es cierto, es una situación crítica de muerte inminente, que su intervención para evitar la muerte es una medida de soporte. Si bien es cierto, se necesita, por ejemplo, en la insuficiencia respiratoria un soporte ventilatorio por la incapacidad a la respiración, lo mismo es cuando hay una incapacidad a la ingesta normal, necesitamos pues un soporte, y en este caso un soporte metabólico. Si estamos en la pandemia, en este caso, la parte crítica es ya cuando hay una disregulación, o sea, un daño a nivel inmunológico a través de un proceso infeccioso viral, en este caso el SARS-CoV-2, que va a generar un desorden inmunológico, que su lesión directa a través de sus receptores va a ser el pulmón, provocando pues el CARS que se le denomina, y la hipoxia y la disfunción multiorgánica le va a llevar a la muerte. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos de una situación crítica y queremos darle soporte nutricional, al identificar todas los fenómenos fisiológicos, nosotros debemos reconocer que siempre existe una población de riesgo. Están los dos tipos de, por un lado está la tercera edad, pero cuya característica básica es muchas veces su desnutrición, ya sea por una déficit. Estas, si bien es cierta, se infectan, va a ingresar al organismo, y estas tienen una proteína spike que le da la naturaleza de corona, por ahí el nombre coronavirus, que identifica su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y esta que normalmente debería de transformarlo en la angiotensina 1,9 y la angiotensina 1,7, esta tiene un efecto antiinflamatorio en realidad, la angiotensina 1,7, que es una conversión de la angiotensina 2 a la angiotensina 1,7. Esta se une pues a su receptor de ensamblaje mitocondrial para protegerlo, pero cuando está unido al coronavirus, esto no sucede, por lo tanto se internaliza la célula y ya no va a haber un anclaje mitocondrial y ya no va a haber una protección celular, sino todo lo contrario. Va a prevalecer la angiotensina 2 con efecto proinflamatorio, lesión de tejidos y fragilidad, y bueno, ya el desorden inmunológico, y lo que nos lleva a la parte crítica, ¿no? Provocando las lesiones de los tejidos y los órganos. Aquí está el coronavirus, no solo es efecto inmunológico, sino también endocrino. Se libera una cascada de las hormonas del simpático mimético y adrenérgico, donde estas van a activar el catabolismo. Las adipoquinas, en este caso las grasas, también son una forma de citoquinas que van a provocar la resistencia anabólica, ¿ya? Y en la parte gastrointestinal van a bloquear a las hormonas, especialmente a las incretinas, para generar la resistencia a la insulina. Es decir, va a prevalecer el catabolismo y va a haber una resistencia anabólica. Como ven ustedes aquí, a nivel de las grasas, las adipoquinas, en el obeso principalmente, que eso es el 80% de nuestros pacientes, se genera pues lo que nosotros la tormenta de citoquinas, pero que en este caso también es la tormenta de adipoquinas, ¿no? Ya que ellos están con una inflamación moderada, y esto se exacerba, provocándole incluso la mayor lesión. En el caso de los obesos, ¿por qué son inflamados? Porque en ellos se agrupa los triglicéridos, y a medida que uno va engordando, se va agrupando también los macrófagos. Ellos tienen gran cantidad de macrófagos, pero lo que sucede es que ellos también tienen una
poca cantidad de glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante del organismo, ¿no? Donde cuando hay inflamación, la glutamina, su escasez hace que incluso el cuerpo sea más vulnerable a la inflamación. Y es por eso que a veces en un experimento, en este caso en ratas, les administraron al obeso, a una rata obesa, en este caso lo engordaron a las ratitas, le administraron glutamina, que es un aminoácido más abundante del organismo, y tuvo efectos antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios. La glutamina, recordar que es un aminoácido que normalmente es no esencial, pero que en el crítico se vuelve esencial y va a tener efecto incluso de antioxidación e incluso de protector en las vellosidades intestinales si es que se le da por vía oral. Aquí está para explicar lo que es la tormenta de citoquinas, que es una alteración inmunológica por defecto de los interferones, especialmente tipo 1 y tipo 3, prevalece el tipo 2, se activa el interferón gamma, y esta, a su vez, de acuerdo a un desorden, de acuerdo a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida, va a provocar las tormentas citoquinas. Actualmente es por déficit muchas veces de un control, especialmente se está investigando y esto con un déficit de un control a base de en este caso las citoquinas, que son liberadas también por los linfocitos, que sean lo de control antiinflamatorio, que es un déficit de la interleuquina 10. La inflamación va a estar a nivel infeccioso, en este caso viral, si bien es cierto, si detecta el virus por los sistemas de histocompatibilidad, la inmunidad innata capta los complejos DAMS y el PANS a través de los receptores TOL. Estas van a activar los inflamosomas, estas van a activar otras proteínas, la prescapsa y la caspasa, para activar más las interleuquinas que van a provocar mayor inflamación, la piroptosis, esta también va a ir a la trombosis y va a provocar pues toda la sepsis y posteriormente la disfunción mitocondrial. Sabemos que la inflamación tiene fases. En este caso hay dos fases, la fase aguda y la fase posaguda. La fase aguda tiene dos periodos, el periodo temprano y el periodo tardío. La fase posaguda, que sería la fase, para muchos, una fase crónica de rehabilitación. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se está escuchando muy bien y se ven las láminas bien, todo con normalidad. Ya. Entonces, la fase aguda tiene un periodo que son temprano, que es 2 días, y el periodo agudo tardío, que puede ser hasta 7 días. Hoy en día esto es teoría, porque en el coronavirus lo que vamos a observar que esta fase aguda a veces no es de 7 días, sino se puede prolongar de 10 días, incluso hasta 14 días. En esas fases incluso ya el virus desaparece. Pero luego entra a una fase donde estaríamos con la persistencia crónica de la inflamación, que sería el PIX. Aquí tenemos, por un lado, la respuesta endocrina, y con el páncreas, la liberación del glucagón, la resistencia a la insulina. Lo que vamos a provocar es el hipercatabolismo, donde vamos a tener dos cuerpos. Por un lado está el tejido graso con la lipólisis, y por el otro lado, en el músculo, la crisis catabólica con la proteólisis. ¿Esto para qué? La proteólisis, tanto la lipólisis, lo que va a generar es una respuesta inflamatoria, una gluconeogénesis para liberar mayor cantidad de glucosa de un inicio para preservar los órganos nobles. Pero su persistencia, se va a seguir liberando la glucosa, va a generar muchas veces hiperglicemia de estrés, y esto genera mayor estrés oxidativo. En el caso de los lípidos, se liberan los ácidos grasos, especialmente estos ácidos grasos van a formar el ácido araquidónico y esta mayor inflamación.
cuando estamos en un estado agudo no podemos incorporar grasas, ya que todo va a ser inflamación, todo va a ser ácido araquidónico. Entonces, por eso que generalmente en el estado inflamatorio se anulan todas las enzimas, no se bloquean, como le he dicho, la parte gastrointestinal, hay bastante proteólisis, una destrucción muscular, y en la parte gastrointestinal en general va a generar una intolerancia, una falla gastrointestinal por déficit de enzimas, se bloquea el tono muscular, hay atonía muscular. Es por eso que ustedes deben de recordar, no podemos dar grasas porque como la parte gastrointestinal está bloqueada, el dar grasas se necesita bastantes enzimas metabólicas y esto va a generar mayor residuo gástrico. Es por eso que a veces son muy intolerables durante esta fase aguda toda incorporación de grasas. No podemos dar glucerna, no, en este caso muchos dicen, ¿por qué? Si es que el paciente está con hiperglicemia o el paciente es diabético, hay que darle esta fórmula no le puede dar porque su cociente respiratorio, si bien es cierto, disminuye los carbohidratos, pero sus calorías lo mantienen a base de grasas, por eso que no se recomienda dar en el paciente diabético. Lo mismo el Pulmocare. El Pulmocare lo conocen ustedes, que es también una forma para preservar las calorías, disminuyendo el cociente respiratorio, pero también esa base de grasa. Entonces no podemos dar en las fases agudas ningún tipo de fórmula especializada, ¿no? Ningún tipo de fórmula especializada. Lo que tenemos que dar son fórmulas estándares, nada más. ¿Ya? Ahora, con respecto a la parte catabólica de la destrucción muscular, fíjense acá es la gluconogénesis, todo es para formar la hiperglicemia, todo es para preservar. Ustedes saben que la glucosa es el principal combustible. Si bien es cierto, es el principal combustible, el organismo va a formar endógenamente casi el 75% de un requerimiento, o sea, y el dar exógenamente vas a provocar más hiperglicemia. ¿Ves? Por eso que nosotros no debemos de dar muchas calorías en estas fases. Peor todavía si hay insulinoresistencia. Aquí tenemos el catabolismo, como la parte muscular se destruye para formar las proteínas reparadoras, en muchos casos las proteínas de fase aguda, ¿verdad? Que es el PCR, que nos puede orientar en el catabolismo. Esto es todo lo que podemos observar a nivel metabólico. Lo que da la primera fase es la glucogenólisis, que no es más que la liberación de la glucosa del hígado, o sea, la transformación de glucógeno en glucosa en el hígado. Esto es rápido. Luego está la gluconeogénesis, que esta es la que va a destruir el músculo, y la lipólisis a nivel de la grasa, ¿no? Nos vamos a encontrar en una crisis catabólica muscular, ¿ya? Que a razón incluso se va a perder hasta un kilogramo por día, fíjense, por día, hasta 10 días, ¿ya? Y esto pues se va a liberar y se va a consumir a través de nitrógeno, y se va a poder liberar esto en la orina, y eso nosotros podemos dosar y ver el catabolismo a través del nitrógeno ureico. Fíjense acá ustedes que a medida que avanza el catabolismo, esto falla los órganos y llevando a la mortalidad. Con esta crisis catabólica, entre lo que es la destrucción muscular y la muerte, la apoptosis que puede darse en el músculo, la debilidad muscular, la sarcopenia muscular, hace que a veces, si es que esto se recupera, a veces nuestros pacientes podemos, fíjense que la recuperación de la fuerza, porque estos quedan débiles, puede durar hasta 5 años. Aquí está la que es la parte mitocondrial, la crisis mitocondrial, ya a través del estrés oxidativo, a través del, hay que reconocer acá que en la mitocondria, lo que sucede es que por este efecto de la hiperglicemia se satura. Hay que reconocer que esta saturación, además de la hipoxia, porque el paciente está hipóxico, está con hiperglicemia en muchos casos, la mitocondria se satura, no va a haber metabolismo, la misma mitocondria al saturarse
la glucosa se convierte a través de la glicólisis en piruvato, y el piruvato debe de convertirse a la acetilcoenzima A, y ahí se necesita la enzima que se llama la lactato deshidrogenasa. Entonces no hay una conversión del piruvato a acetilcoenzima A porque se ha saturado, y esto provoca en muchos de los casos, si esto persistiera, la apoptosis. Y nosotros podemos observar acá a nivel muscular cómo se va perdiendo el músculo, ¿no? Hasta llegar pues a una sarcopenia, ¿no? Aquí vemos en la parte celular que aún en el lado derecho está la autofagia. Reconocer que la autofagia no es más que un fenómeno de reparación celular, o sea, la célula con la mitocondria y con todos sus organelos, cuando se encuentran en estrés, ellos intentan repararse. Ya cuando la mitocondria se ha saturado, entonces rápidamente activa su autofagia para repararse. A veces sacrifica mitocondrias para, es decir, como si estaría comiéndose las mitocondrias para poder reparar un grupo más de mitocondrias. Pero también viene el microbioma. Hay que reconocer que el microbioma también, nosotros convivimos con más de 300 trillones de bacterias que están en el intestino, ya, que superan a veces 10 veces la cantidad de células que nosotros tenemos, y ellos también regulan la inmunidad. Por un lado está la parte inflamatoria del microbioma, por otro lado está la autofagia. La autofagia puede ser beneficiosa, pero si esto persiste, la autofagia también da señales de suicidio, es decir, también lleva a la muerte. Entonces, nosotros en la fase crítica debemos de controlar la autofagia y debemos de evitar la disbiosis intestinal, ¿no? Para facilitar un buen ciclo de Krebs. Ahora, a nivel mitocondrial, en la crisis mitocondrial, lo que va a alterarse es la fosfolarización oxidativa, ¿ya? Y cuando se altera la fosfolarización oxidativa, lo que pasa es que no se va a formar energía ATP, y lo que más bien se van a formar también son especies reactivas de oxígeno. Es decir, estas especies reactivas de oxígeno van a terminar dañando las membranas mitocondrial y a la célula y provocando la muerte. Bien, lo cierto es que las células cuando se está en un momento de estrés, y esto se ha visto que tienden a repararse por la autofagia, pero también tienden a controlarse. Es decir, hay un efecto que se le llama el efecto Warburg, que no es más que una forma de adaptación a la hipoxia, una forma de sobrevivir. La célula con la mitocondria deja de consumir oxígeno, capta más glucosa y forma más lactato, y utiliza el lactato como un medio de combustible, especialmente al cerebro. Esto se ha visto se estudió en muchos pacientes sépticos, y esto se observa que los pacientes habían muerto por hipoxia, pero se notaba que en los tejidos las células se habían muerto, pero con oxígeno normal. O sea, había una suerte de mitocondrias que tenían funcionando en una forma, como si fuera una forma anaeróbica, pero con presencia de oxígeno. A este efecto se le llama efecto Warburg. Es parte también de lo que es la autofagia, ¿no? Es un efecto anaplerótico, y aquí entra a tallar lo que es el factor intrínseco hipóxico, ¿no? Es un factor, esto es lo que llevaron su descubrimiento, lo que es el premio Nobel de la medicina. O sea, estos investigadores lo que investigaron es al IF, al 1-alfa, cómo es que las células se adaptaban a la hipoxia. Pero esto viene de succinato, y esto lo controla el pronil hidroxi, incluso lo activa al IF, y esta activa también otra proteína quinasa nuclear, es la proteína, el factor kappa beta. Estas también, al activarse, también van a provocar mayor cantidad de inflamación. Aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a tener
infección por un lado, hipoxia por un lado, hiperinflamación por otro lado. O sea, el paciente está atacado por todos los lados, es un descontrol, ¿no? Y aquí tenemos que intervenir en muchos de los casos, ¿no? A nivel mitocondrial, ¿no? En este caso las enzimas antioxidantes, en este caso están depletadas, como la glutatión peroxidasa, van a proliferar incluso las ciertas enzimas como el IF, las caspasas, mayor sustancia reactiva de oxígeno y mayor inflamación. Así tenemos que está el estrés oxidativo, está la resistencia a la insulina, está la parte disminuida en energía del organismo, pero acumulado en lactato. Esta es la autofagia. Fíjense cómo el organismo intenta repararse, ¿ya? Tiene ciertos mecanismos incluso selectivos, ¿ya? Utiliza el lisosoma y de esa manera destruye ciertos, no solo organelos que no le sirven, ¿ya? Sino todo lo que no le hace falta, ¿no? Para poder repararse. Cuando sacrifica las mitocondrias, se llama mitofagia. Esto es beneficioso, en realidad, ¿no? Esto es beneficioso. La autofagia se da por dos mecanismos. Uno es el ayuno, es por eso se dice que ayunar es muy beneficioso, y el otro es el estrés. Cuando está en estrés, cuando está mucho estrés, deberíamos de detener la autofagia. ¿Y con qué se detiene la autofagia? Con nutrición. ¿Y qué es lo que detiene la autofagia? Es las proteínas. En este caso, lo que va es por eso que en estos momentos lo que se debe dar son proteínas, ¿ya? Para evitar la autofagia exagerada y irregulada. Aquí está en una forma bien simple de ver acá. Por uno está la inflamación y por otro lado están las sustancias reactivas de oxígeno. Estas van a ser activadas por ciertos factores de transcripción, como les he explicado, que el factor nuclear kappa beta y el factor NRP2, ¿ya? Aquí están todas las enzimas antioxidantes, especialmente la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa. Estas van a necesitar ciertos micronutrientes. El zinc, el selenio, están las vitaminas, los carotenoides, que van a tener efectos, las vitaminas, en este caso, efecto antioxidante. Estas, a su vez, van a estimular al sistema inmune. ¿Estas para qué? Para poder replicar al virus, ¿no? También existen en la sepsis las sirtuinas, que no son más que proteínas también, que tienen que ver con la parte de la inmunomodulación, en parte lo que es el inmunometabolismo. Muchas veces en la sepsis están depletadas las sirtuinas, pero no por la glicólisis, ¿no? La glicólisis, fíjense acá, el obeso también lo tiene inflamado, que está disminuido. Esto se libera y posteriormente, a medida que se va controlando la inflamación, esto se va aumentando su liberación. ¿Por qué son las sirtuinas? No es más que proteínas que activan al sistema inmunológico, ¿ya? Activan, ¿ya? Si es que esto no se da, si es que hay un déficit de sirtuinas, esto persiste y esto se le llama, pues, lo que es el PIX. Esto puede prolongarse, ¿no? El paciente persiste inflamado, incluso, fíjense, hasta 6 meses, y pueden estar inflamados, por ejemplo. Esto podemos observarlo en el quemado. Esto es lo que estamos observando también en pacientes con coronavirus, ¿no? Si es que hay PICs es porque están en la UCI más de 15 días, existe el PCR, los linfocitos están depletados, la lúmina depletada, la prealbúmina, etcétera, ¿no? Ellos pierden la masa muscular, ¿ya? Acá debemos de encontrar que la parte gastrointestinal está disfuncionante. Acá todas las hormonas están bloqueadas. Lo que vamos a observar es el residuo gástrico, pero lo que estamos observando en el coronavirus, hay una disfunción gastrointestinal, pero moderada, ¿ya? Lo que más provoca no es tanto residuo gástrico, lo que provoca más es diarrea, lo que se ha visto.
a la parte de la barrera intestinal por el efecto inflamatorio, lo que dañan acá también las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral, especialmente los interferones, fosforilan las proteínas, especialmente de unión, ¿ya? En este caso son las claudinas y la ocludina, esa unión estrecha se separa y lo que va a provocar posteriormente es la translocación bacteriana, ¿ya? La disbiosis intestinal hace que las bacterias que conviven con nosotros, especialmente nosotros tenemos las bifidobacterias y los lactobacilos, que son las protectivas, las que nos protegen, las que incluso tienen un efecto simbiótico, pero cuando hay inflamación, muchas veces, en este caso, las proteobacterias, que son pequeñas, acá en la UCI las proteobacterias proliferan. ¿Y quiénes son las proteobacterias? Específicamente el Acinetobacter y la Pseudomonas. Y es por eso que son los que van a abundar y van a generar infecciones nosocomiales por translocación bacteriana. Esta te lleva a la disbiosis, también a la disfunción mitocondrial, a la sarcopenia y a la fragilidad. Entendiendo esa parte de lo que es la disfunción más o menos, reconociendo lo que es la autofagia y lo que es la parte de lo que es el microbioma, ¿qué debemos de hacer? Específicamente nuestro objetivo es atender la respuesta metabólica, la lesión oxidativa debemos de intentar frenarla y debemos de intentar modular la respuesta inmune. Es cierto que cuando el paciente vamos a tener de diferentes formas, o sea, obesos, desnutridos, debemos de tamizar al paciente, hacerle su evaluación de riesgo nutricional, ya sea con el NRS-2000, criterios de Glean, estableciendo que todo paciente crítico, por estar crítico, ya tiene riesgo, y muchas veces hay estudios que todos terminan desnutridos con una sarcopenia, ¿no? Acá están los criterios de Glean, que es una forma de evaluación que incluso nosotros nos da a pie de utilizar el índice de masa, la evaluación de la masa muscular, y también utilizar la impedancia, los criterios etiológicos, especialmente acá ya por la misma inflamación ya se encuentran con un gran riesgo de desnutrición. Para ver el efecto de lo que es Nutritrauma, entonces este es un artículo de este año que se publica donde menciona que dar menos es más. Pero ¿qué cosa dar menos es más? Son calorías, ¿ya? Es cierto que en shock no debemos de dar nutrición, en sepsis debemos empezar paulatinamente y debemos de empezar siempre con las proteínas. Las proteínas debemos, en el concepto de autofagia, ¿no? Si bien es cierto, el ayuno activa también la autofagia para repararse, es beneficiosa, necesitamos que el ayuno no podríamos nosotros utilizar como la nutrición protectiva, permisiva, trófica. Es decir, en estas fases, nuestro objetivo es favorecer el ayuno, en realidad, como favorecer la autofagia, pero para una forma reparadora, dándole una nutrición hipocalórica, ¿no? Las proteínas es para evitar que esa autofagia lleve a la autodestrucción, y más bien que la autofagia sea reparadora, es decir, no debemos dar calorías y lo que debemos dar es proteína, ¿ya? En una forma moderada. Ahora, pero cuando ya estamos en PICS, incluso podemos incrementar, y si es que hay medicina física, deberíamos aumentar más incluso las proteínas. Ahora, si estamos acá en el shock, debemos utilizar los fluidos. Sí, pero el objetivo ahora es dar menos fluidos, como ustedes pueden observar acá. E incluso podemos utilizar resucitadores metabólicos como la tiamina, el ácido ascórbico, aunque los estudios han determinado que no tiene nivel de evidencia. La tiamina aún está todavía en estudios de fase 3. Aquí está el estudio donde la vitamina C en combinación con la tiamina en pacientes con shock para disminuir la utilización de vasopresores, en los dos grupos, ya sea fue un grupo randomizado, se utilizó aleatoriamente y a ciego, donde se observó que en el grupo de placebo incluso aumentaba las complicaciones, y se observó que la vitamina C más bien era segura, pero no hubo efecto significativo con respecto a la utilización como la vitamina C y la tiamina como resucitador metabólico en el shock.
Pero cuando nosotros nos encontramos frente a una disfunción mitocondrial, lo que sí, si bien es cierto, tanto la vitamina D tampoco no tuvo una buena relevancia, o sea, no funcionó la vitamina D, no funcionó la vitamina C, pero lo que sí funcionó es no darlo por separado, sino darlo de repente, eso sigue en estudio, darlo ya no solo, sino en conjunto, como un cóctel, ¿no? Especialmente la tiamina, que esta va a convertir, como les dije, del piruvato a la acetilcoenzima A, ahí interviene la B1, también la B5. Incluso la vitamina C interviene también en la beta oxidación de los lípidos, ¿ya? Y especialmente los micronutrientes, especialmente el zinc, tiene que ver como cofactores en la fosforilación oxidativa. Ya aquí están los 4 eslabones de la fosforilación oxidativa, donde interviene específicamente, fíjense, el zinc. El zinc también es muy necesario, y es por eso que también en el coronavirus se le indicó para favorecer la formación del NAD y el NH, o sea, reducido, para formar la energía. Ahora, este es el esquema clásico que se mencionó con respecto a si esta es la producción endógena. Muy bien, acá está la parte endógena y la parte exógena para evitar la desnutrición. Deberíamos de empezar ya una nutrición enteral lenta, progresiva, pero nos dieron un esquema de 72 horas, ¿no? De llegar y de darle ya mayor cantidad de nutrientes. Y esto se ha visto que al incorporar más cantidad de nutrientes, especialmente calorías, podemos provocar nutritrauma. Y es así que salieron varios estudios. En este caso compararon el estudio el temprano versus early goal, o sea, en poca cantidad versus mayor cantidad. Es decir, dar poca cantidad de una nutrición permisiva, temprana, versus una nutrición estándar, la que del gráfico anterior. Entonces observaron que al 7º día no hubo cambios significativos, e incluso en calorías, incluso en proteínas, ¿no? Y lo incrementó, o sea, midieron y era lo mismo, o sea, dar poca cantidad de calorías versus dar un estándar, al 7º día no había cambios significativos. Es así que hay otro estudio, ya es ya otro estudio randomizado también hay, donde evaluaron también en este caso la nutrición trófica, ¿ya? La nutrición trófica. Hay otro estudio que es el estudio EDEM en pacientes con ARS, donde dieron también 7 días una nutrición solo 500 kilocalorías versus lo otro progresivamente, y vieron que al 7º día también no hubo cambios significativos. Acá en otro estudio, el estudio árabe en el año 2015, uno dieron solo el 46% versus el 71%, tampoco hubo cambios significativos. En el otro solo dieron 3.4 kilocalorías versus otros 5.5 calorías, tampoco hubo cambios significativos. Y es así que la Universidad de Cambridge le da un valor a la nutrición trófica, es decir, poca cantidad de calorías, es una nutrición protectiva en pacientes agudos. Entonces, le da un mismo valor que el volumen tidal bajo, así en el ARS. Tanto el mismo valor como volumen restrictivo, como restricción de diuréticos, como restricción de las transfusiones masivas. La nutrición temprana tiene beneficio dentro de las 24 horas, porque esto va a disminuir la inflamación, especialmente va a liberar la interleuquina 10, que está muy deficiente. Otro es aquí el volumen. Este es un estudio donde evalúan el volumen. Un grupo dan mayor cantidad de volumen, otro dan menor cantidad de volumen, e incluso evalúan la glicemia. Y vieron que incrementar el volumen de los nutrientes también incrementa la glicemia, y al dar nutrición trófica tuvo mejor control glicémico, menor cantidad de insulina y menor, e incluso mortalidad y menor cantidad de infecciones. Es decir, debemos dar en los pacientes críticos menor cantidad de volumen, es decir, en cantidad de mililitros. Y es así que esto genera un impacto en los fluidos a nivel de la nutrición enteral, ¿no? Es decir, va a generar un daño gastrointestinal si es que aumentamos el volumen,
más aún que ya por la misma inflamación ya hay daño gastrointestinal. Es decir, no debemos de aumentar el volumen. Esto es nutritrauma. Es decir, por intentar evitar la desnutrición del paciente, lo que hacen es aumentar las calorías. Como no tienen solo fórmulas estándares, esas fórmulas estándares no tienen su cantidad de proteínas, justamente también es estándar. Y lo que quieren es aumentar sus proteínas y lo que hacen es aumentar el volumen, porque quieren llegar a un target, a un objetivo proteico. Pero al aumentar el volumen, lo que está provocando a veces es nutritrauma, o sea, más daño por los fluidos. Es decir, al aumentar el volumen lo que va a generar más edema intestinal y menos absorción intestinal. ¿Ya? Yo veo a veces hay pacientes que están con 90 cc por hora, 100 por hora, hasta por querer dar más calorías y están dando más proteínas. No están dando más proteínas, porque lo único que están haciendo es dar volumen. Entonces, lo que acá tenemos que hacer es restringir el volumen. Es cierto que no hay ninguna fórmula al momento, no hay ninguna fórmula hipocalórica hiperproteica, y lo que tenemos que es suplementar proteínas. Tenemos que dar lo más cantidad de proteínas que se pueda. Y es así que ese otro estudio, acá evalúan la dosis calórica versus un estándar versus otro, y vieron que este es un metaanálisis donde disminuyó las infecciones y acá incluso los días de estancia hospitalaria. Acá está el gasto calórico, fíjense, el objetivo es aquí a este nivel de dar un gasto calórico permisible, y esto es lo que se debe hacer. Esta es la fase aguda, donde de la nutrición se debe de incorporar progresivamente hasta un 75%, ya, pero toda esta línea de acá es con calorimetría indirecta. Ya hasta el día 4 nuestro objetivo es el 100%, pero con calorimetría indirecta. Es el gold estándar para establecer el gasto calórico. ¿Ya? Ahora, si no tenemos calorimetría indirecta, lo que nosotros utilizamos es la regla del pulgar. Utilizamos aquí, como estamos ya en el día 4, 25, y yo les diría nutrición trófica, como les expliqué, nutrición trófica, 500 kilocalorías, 800 kilocalorías por la hiperinflamación. Proteína 0.8, 1 por kilo. Aquí, cuando ya está a partir del día 5, 100% sí de calorimetría indirecta, pero es el 70% nada más para evitar nutritrauma. Es el 70%. Ojo, solo el 70% de las fórmulas predictivas. Acá no deben llegar el 100% de lo que calculas. Acá nos dicen que debemos hacer 25 por kilo de kilocalorías. De lo que tú calculas, el 25 por kilo de kilocalorías, solo debes darle el 70% cuando está en la UCI. Cuando baja la inflamación, ya prácticamente post-UCI o intermedios, o ya sale fuera de la UCI, acá sí ya puedes incrementar 30 por kilo, mayor cantidad, puedes incrementar las calorías e incluso las proteínas hasta 2 por gramo. Acá solo 1.3 por gramo, pero a ver, llega a 1.3, si pesa 70 kilos estaríamos hablando de 80 gramos. Y la pregunta es, ¿hay alguna fórmula que tiene 80 gramos con poco volumen? ¿No? Generalmente son fórmulas hipercalóricas, ¿no? Por eso que generalmente lo que se recomienda es suplementar con módulos proteicos. Aquí está, esta es una fórmula para ver acá acerca de lo que es el balance nitrogenado, pero la única forma de ver la cantidad de proteínas, lo que se va a dar, es midiendo el balance nitrogenado. Tenemos que necesariamente medir el balance nitrogenado para orientarnos cómo está el paciente, ¿no? Y es así que la forma de medir el balance nitrogenado es midiendo el nitrógeno ureico. Si ustedes miden solo el nitrógeno ureico en orina en 24 horas, si te da un valor de nitrógeno en 5, está normal, pero si hay mayor, estamos frente a un hipercatabolismo. Si le das proteínas, tú también puedes medir si está el paciente con hipercatabolismo. Hay que recordar que un gramo de nitrógeno es el equivalente. Liberar gramo de nitrógeno es porque se ha consumido 6.25 gramos de proteína, que te representan ese 30 gramos de masa magra. Y si liberas 30 gramos de proteínas, fíjate, se te ha consumido 900 gramos de proteína al día. Aquí está, fíjense acá la relación kilocalorías sobre proteínas. Es cierto que menor cantidad de kilocalorías, mayor cantidad de proteínas, ¿no? De 1.3 a 1.5, ¿no? De 15, y acá está
no se da, ¿no? En la fase aguda temprana, más o menos la relación sale en media de 100, estamos entre 50 a 80, ¿ya? Eso es lo que debemos de procurar dar, ¿no? Es la relación, ¿ya? Y acá está bien claro, 70% de las fórmulas predictivas, ojo, 70%, ¿ya? Y una vez cuando ya estás en la fase de recuperación, tiene que haber actividad, es decir, tiene que haber rehabilitación. Si es que no hay rehabilitación y le das mayor cantidad de kilocalorías, es como le estarías dando, es igual que un diabético, es decir, lo vas a acumular grasa visceral. Tiene que haber actividad física para que se pueda captar, es decir, para que disminuya la resistencia a la insulina, para evitar el PIX, para para que se capte y tenga la insulina, tenga un efecto del metabolismo muscular, ¿no? Y esto evita pues la sarcopenia y mejore la fuerza. Tiene que de todas maneras actividad muscular. Sin actividad muscular, la nutrición no sirve en fase de recuperación. ¿Ya? Acá es para poder observar en el obeso también. Fíjense que el obeso es mayor de 2 gramos por kilo si tiene un índice de masa corporal mayor de 30, incluso si es de índice de masa corporal de 40, 2.5 gramos por kilo. La cantidad de agua siempre es 1 kilocaloría por mililitro. ¿Ya? La nutrición tiene que ser una isotónico estándar, siempre, con módulo proteico. Acá está en coronavirus lo que nos dio este artículo. Acá no menciona la calorimetría indirecta, ¿no? O sea, acá, esto si ustedes lo utilizan y no calculan el 70%, al día 4, estarían cayendo en nutritrauma, estarías dando mayor cantidad de kilocalorías, y si es que no alcanzan siempre la nutrición parenteral. Acá está los inmunonutrientes, especialmente aquí, la arginina, sí interviene como factor nutriente. Muchos le han intentado satanizar por el efecto de la liberación de su metabolismo en el óxido nítrico, pero esto se ha visto que la arginina tiene efecto específicamente con el glutatión peroxidasa, tiene efecto antioxidante, tiene efecto reparador. También, ojo, que modula también la autofagia. La arginina se tiene que utilizar como la glutamina, y es por eso que hay módulos proteicos con arginina, y es necesaria, no tenerle miedo en sepsis, al contrario, ¿no? Cuando hay shock, sí, pero cuando el paciente lo necesita, cuando el paciente va a disminuir incluso y va a modular la inmunidad, por eso se llama inmunonutrición, ¿ya? El efecto antioxidante aquí está, este es un estudio que en fase 2 que demostró la vitamina C, en este caso con disminuir la mortalidad, pero al final salieron los estudios y no mejoró el placebo. La vitamina D también, pero en hipovitaminosis sí tiene beneficio la vitamina D. Esto también va a regular el metabolismo, especialmente en los macrófagos, en la inmunidad innata. Esto cambia el fenotipo. Si es que hay déficit, los macrófagos liberan mayor cantidad de citoquinas, interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Pero si es que hay vitamina D, va a controlar esta inflamación liberando interleuquina 10. Todos los 13 elementos que necesitamos en el déficit, ¿no? Dentro de lo que es la prescripción, especialmente la vitamina C, tiamina, es controversial, pero la función respiratoria sí tenemos que utilizar en el nivel mitocondrial, complejo B, cobre, zinc, especialmente el zinc. En la parte de cardiovascular estaría cerca lo que es la vitamina D, la vitamina C, aunque esto también sigue siendo controversial, pero hay que dosar, se recomienda dosar, por eso que se dice que es en la hipovitaminosis, especialmente el zinc, y en la parte neurológica también, acerca de lo que es el complejo B, especialmente el ácido fólico. Hoy se va a salir una serie de artículos donde el ácido fólico, la vitamina B9, B12, disminuyen la demencia. Ahora, hay que reconocer que aquí están los 3 elementos, todo el efecto bioquímico, especialmente en los radicales libres, ¿no? El óxido nítrico sintetasa, esto va a ser inhibido por el zinc. El óxido nítrico también, que también es un radical libre de nitrógeno, así como los radicales libres de oxígeno, también dañan a las membranas celulares, ¿no? Y todas las vitaminas van a favorecer el metabolismo a nivel mitocondrial.
A nivel de lo que es el nutritrauma, entonces, debemos reconocer que nos vamos a generar, si es que no controlamos la parte calórica y la parte proteica, sabemos que debe ser hipocalórico o hiperproteico, sabemos que no debemos de dar volumen, debemos de disminuir volumen, por lo tanto debemos dar módulos proteicos. En el caso del déficit está el síndrome de realimentación, especialmente en el desnutrido, en el alcohólico, donde acá hay muchas veces el déficit, la alteración del fósforo, debemos de reponer el fósforo, también la vitamina, los electrolitos debemos de controlar, la hiperglicemia debemos dar insulina, ¿ya? Si es que estamos en los lípidos, debemos de suspender en muchos de los casos si hay hipergliceridemia, en la parte si hay uremia, no debemos restringir las proteínas, debemos de mantener un valor isoproteico, por eso muchas veces dice que hay uremia, tienen mucho miedo, ¿no? Pero restringen las proteínas, eso no es así, tenemos que prescribirlo, especialmente las proteínas, no debemos de disminuir. Antes disminuía, ¿no? Es por eso que salió incluso del mercado los nutrientes para insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia renal no dialítico, decía, ¿no? Salió del mercado, no debemos, vas a favorecer la desnutrición en el caso a nivel de la insuficiencia renal, ¿no? Ya. Aquí estamos en todo lo que debemos reconocer, las dos formas, el desnutrido y el obeso, la inflamación, la resistencia unida, el catabolismo, debemos reconocer el gasto calórico, la intolerancia al gasto intestinal por la misma lesión de la inflamación, reconocer el estrés oxidativo y entender la autofagia, que es una forma reparadora, ya sea en el ayuno. Quien va a evitar la autofagia es alimentarse, disminuye la autofagia, pero la autofagia descontrolada, esto mata, por eso que ahí también necesitamos las proteínas, la rehabilitación, ¿no? Y en la fase de recuperación, de todas maneras, tiene que haber bastante rehabilitación para incorporar las calorías y las proteínas. Bien, eso es cuanto les he podido dar la charla. Muchísimas gracias por su excelente presentación del día de hoy. Le agradecemos su participación. Ha estado muy, muy buena su conferencia. Y bueno, vamos a pasar a contestar algunas preguntas. Ya. A ver. Pueden ir colocando las preguntas en la casilla de preguntas o de questions que les sale en el lado izquierdo a todos los asistentes. Puede, doctor, dejar de compartir su pantalla y así lo podemos ver y podemos conversar con usted. Stop sharing. Perfecto. Ya. Nos consulta Hilda Aragón. En los pacientes COVID, según lo expuesto, la barrera intestinal se ve afectada. ¿Se podría indicar probióticos o prebióticos? Sí. Aquí mencionan que probióticos, dentro de lo que es probióticos y prebióticos, lo que es la fibra, y bueno, los microorganismos no sean como probióticos no está recomendado, pero el prebiótico como fibra sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo bastante constipación y en estos pacientes no estamos viendo mucha disfunción gastrointestinal. Ya lo que estamos viendo es hiperglicemias, que justamente los prebióticos te pueden incluso hasta disminuir la hiperglicemia e incluso pueden modular a nivel intestinal, que favorece la liberación de las incretinas y regular la insulina. Sí, se debería de adicionar fibra, ¿no? Y es una fibra soluble. 25 gramos por día sería la dosis, ¿no? Y es muy beneficiosa. Pocos los dan, les diré, pocos, casi nadie. Y eso sí es beneficiosa para el colon especialmente. No sé si es... Excelente, doctor. Excelente, doctor. Continuamos. Luis Izquierdo nos pregunta, ¿qué fórmula estándar es recomendable para recuperar al paciente? Si en caso no se utiliza alguna fórmula especializada
o tal vez nos podría comentar en su experiencia que algún módulo proteico o alguna fórmula especializada que usted haya manejado. No, bueno, según la presentación y según la revisión que les he dado, debemos restringir la cantidad de calorías. Esto provoca nutritrauma, es decir, es disfunción mitocondrial. Es por eso que se recomienda fórmulas isotónicas hipocalóricas para evitar específicamente a nivel gastrointestinal, evitar el reflujo gastrointestinal. ¿Ya? Vemos a veces bastante pacientes con hilio y residuo gástrico incrementado, ¿no? Eso es lo que se ve normalmente en los pacientes críticos, ¿no? Es por eso que se recomienda hipocalórico, isotónico, o sea la nutriente sea polimérico, isotónico, ¿no? Eso es lo que, polimérico, isotónico. Y lo que es la nutrición hipocalórica, se debe de entender cuál es el concepto de nutrición hipocalórica. La nutrición hipocalórica es dar el 70% del requerimiento. Eso es nutrición hipocalórica. O sea, lo que calculas, le das el 70%. Eso es nutrición hipocalórica, ¿ya? Es decir, un ejemplo claro es si el paciente pesa 70 kilos, ¿ya? Su requerimiento lo haces tú por 20 por kilo, es un ejemplo, ya para que sea más simple. El 20 por kilo es 70 por 20, estaríamos hablando de 1400. Esa es tu cantidad de kilocalorías, ¿no? 1400, pero como objetivo. Luego tú le tienes que darle el 70%. ¿Ya? Entonces al 70% sale menos de un litro, o sea, 980. Ese es tu objetivo lo que tienes que dar. 980 kilocalorías. ¿Ya? Ahora, con 980 kilocalorías, pues, como es tu objetivo, tú puedes utilizar cualquier fórmula que quieras. Ya has sacado ya tu concepto hipocalórico. Puedes utilizar cualquier fórmula, puedes utilizar, no sé si me permiten los nombres comerciales, el Ensure, Cosmolay, las fórmulas, ¿no? ¿Ya? Pero lo que se prefiere es que sea isotónico, y en el mercado ahorita hay solo dos isotónicos, ¿no? En este caso es el Osmolite y el Fresurin, que es de otra marca, de otras empresas. Pues puedes utilizar en polvo, sí, lo diluyes más y lo vuelves isotónico. Pero el intestino te tolera todo. Te tolera nutrición, fórmulas hipercalóricas, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas hipercalóricas? Por ejemplo, es en este caso, el Pulmocare, por ejemplo, es hipercalórico, ¿ya? Cuyo cociente respiratorio es bajo, ¿ya? He visto que en la pandemia muchos están dando Pulmocare, pero te lo puede tolerar, el intestino te tolera todo, pero el problema es que tienes su cociente respiratorio es a base de grasa, ¿no? A base de grasa para evitar la formación de CO2, ¿ya? O sea, disminuye su carbohidrato y aumenta la grasa para mantener las calorías, para que no se desnutra para que lo engorden al caquéxico por el POC, en este caso a los que sufren de insuficiencia respiratoria. Pero lo que estás provocando en un paciente agudo en ARS, lo que le estás provocando es más daño inflamatorio. Entonces no se recomienda ninguna fórmula especializada, ni siquiera la glucerna, en paciente diabético. No, tienes que utilizar fórmulas estándares. Y los estándares, estoy patrocinado por una empresa, pero entre los estándares están, pues, más conocidos el Ensure, ¿no? Distinto con eso. Ahora, el problema es que no vas a alcanzar las proteínas, ¿no? La cantidad de proteínas es poca cantidad de los estándares. Son solo, en un litro te da 36 gramos de proteínas. 36 gramos. Y hemos explicado bien claro. Nutritrauma es aumentar fluidos gastrointestinales, es dar agua. Si vas a aumentar el volumen, y ya tú mismo te estás dando cuenta que el paciente solo necesita, en 70 kilos, solo necesita el 70% de su requerimiento y es solo 980 kilocalorías. Por querer darle más proteína, lo que vas a hacer es
aumentar el volumen. 2 litros le das, o si no 2 litros, o sea, le das a 70 por hora, que es 1400, no, 70 por hora es 1500 de volumen, le das 80 por hora, 80 por hora, ya está casi 1800 de volumen con 1800 kilocalorías, cuando el paciente solo necesitaba 800 kilocalorías, ¿no? O sea, le estás generando nutritrauma. Lo que tienes que hacer es, en este caso, es aumentar las proteínas con módulo proteico. El módulo proteico puede ser el Provide como puede ser el Licuacel, ¿no? El Licuacel es el que mejor da incluso. ¿Por qué? Porque tiene arginina. La arginina es antioxidante, ¿no? Podemos dar Procel como módulo proteico, en este caso en polvo, ¿no? O sea, cualquiera, ¿no? O sea, la intención es incrementar la cantidad de proteínas, ¿ya? ¿Por qué? Para mejorar la autofagia disregulada. Cuando el paciente está estable, tú vas a provocarle más bien autofagia, ¿no? ¿Para qué? Para que se repare las células, un reseteo. El paciente quieres que haya autofagia para que te repares, o sea, porque es una autorreparación celular, sí. Claro, al dar proteína detienes la autofagia, ¿no? Eso es lo que hacen las personas que ayunan, ¿no? Para resetearse, ¿no? Pero en el caso de mejorar tu masa muscular, más proteínas, más ejercicio, así como los fisicoculturistas, ¿no? No sé si eso te ha satisfecho la pregunta, no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos varias. A ver, continuamos. Johnny Espinosa nos menciona, ¿utiliza usted alguna evaluación objetiva para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente, sea fase aguda, temprana o tardía? Bueno, sí, en este caso es el balance nitrogenado. Balance nitrogenado y los marcadores de proteína de fase activa, ¿no? PCR, bueno, algunos si puedes dosar la interleuquina 6 sería genial, ¿no? O sea, para poder ver que la parte inflamatoria. Es cierto que la teoría nos dice que es 4 días, ¿no? La teoría te dice al cuarto día, ya estaríamos en la fase aguda tardía. Pero los pacientes no es así, pues, están a veces 7 días y están todavía en fase aguda temprana, a veces están 10 días y sigue, y encima todavía se sobreinfecta, ¿no? Se sobreinfectan, le entra un Acinetobacter por la disbiosis intestinal y persiste la inflamación. Y el paciente está hiperinflamado, persistiendo, con sus proteínas de fase activa elevada, su PCR por encima de 50, en 150, 200, y lo que hacen es, todos están con 1500 kilocalorías, 1800 kilocalorías, provocando más nutritrao, más disfunción mitocondrial. Y lo peor, no le dan proteínas. Peor todavía, ¿no? Aumenta más la mortalidad, ¿ya? O sea, lo que ha demostrado disminuir la mortalidad es dar proteínas, y hay estudios que nos van a dar lo que calculas, si das el 80% de proteínas, ¿ya? Llegas al 80% de proteínas, estamos hablando de proteínas, disminuye mortalidad, ¿ya? Entonces, no son calorías, sino son proteínas, ¿ya? No sé si eso excelente, doctor. Sí. ¿Cómo podemos cuantificar el nutritrauma y qué propone para manejarlo o revertirlo? Pues bueno, su pregunta está cómo se identifica. No, el nutritrauma es lo que nosotros le estamos provocando, para empezar, ¿no? Es lo que le estamos provocando. Entonces es la lesión inadvertida para muchos por una mala administración o un mal RP, ¿no? Un mal RP. Eso es nutritrauma, ¿ya? Nosotros debemos revertirlo, lógicamente, dosificando adecuadamente, midiendo adecuadamente, haciéndole balance nitrogenado, porque al hacerle el balance nitrogenado, ustedes pueden medir el índice catabólico y ver el catabolismo, ¿no? Y ustedes pueden reemplazar la cantidad de proteínas que necesitan midiendo básicamente el nitrógeno ureico, es decir, urea en orina en 24 horas. Le haces el balance nitrogenado y le sacas el índice catabólico, que es una fórmula. Y
de acuerdo a sus valores puedes determinar si está en grado leve, severo, ¿no? ¿Ya? Si más no recuerdo, los valores van de paso de si quieres determinar nada más el catabolismo severo, solo mides solo el nitrógeno ureico. Si te da el punto de corte 5, si te da 5 gramos de nitrógeno, está normal, pero si es más de 5 ya estás en catabolismo. Si más de 10 estás en hipercatabolismo, ¿no? Y eso sí, tienes que dar proteínas, pues, porque el objetivo es evitar la destrucción de la masa muscular. Excelente, doctor. Seguimos. Marlene Serrano nos pregunta, ¿la glutamina en qué fase se debe dar al paciente? Allá. La glutamina es el aminoácido más importante en realidad, muscular, ya es libre. ¿Ya? Tiene efecto antiinflamatorio, especialmente en los obesos. ¿Ya? Se debe dar en fase aguda tardía, nunca en la temprana. ¿Ya? Nunca. ¿Por qué nunca les digo? Porque hay un estudio, el estudio Redox, dadas las circunstancias antioxidante, resucitador metabólico, inhibidor de la autofagia disregulada, pues era la panacea. Entonces dieron glutamina, incluso con mayor cantidad de antioxidantes, con vitamina C, incluso con selenio, incluso, el año 2013, ¿ya? Pacientes en shock, ojo, paciente, y con disfunción multiorgánica. Y lo que observaron aumentaba la mortalidad. O sea, vieron que se morían más, pero no se sabe si es por la misma falla multiorgánica o era por la misma glutamina. Entonces, como que le pusieron la cruz a la glutamina. Hoy en día se sabe que la glutamina es muy deficiente en su dosaje en el paciente hiperinflamado. Entonces, se le recomienda administrar la glutamina. El problema es que no damos glutamina porque es caro, ¿no? Es caro. Campo ya acá está 150. Tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, inmunorregulador, especialmente en el obeso y especialmente en el coronavirus. Hay trabajos que están en fase 2, ¿no? Pero no le han dado cabida por el trabajo de Hailan, ¿no? Pero ahí de nuevo está surgiendo acerca de lo que es la glutamina. Realmente nosotros cuando podemos lo damos. Sí. Bien, doctor. Continuamos. Jimmy Paucar nos consulta, ¿qué opinión le merece vitamina D como suplemento en pacientes COVID moderados a graves? Como suplemento. Bueno, daño no le va a hacer. ¿Ya? Daño no le va a hacer. Lastimosamente los trabajos no han sido a favor, no ha demostrado evidencia, pero lo que sí ha demostrado evidencia es ¿no? En la hipovitaminosis D. ¿Y quiénes tienen hipovitaminosis D? Es de acuerdo a la raza, ¿no? En ese caso se describe de lo que son de Occidente, es decir, la raza blanca. Se describe en épocas de invierno, básicamente, cuando no hay sol. En las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, es decir, tienen osteoporosis, ya no hay una absorción del calcio a nivel gastrointestinal, y entonces ellos tienen hipovitaminosis D. Y el hecho de tener hipovitaminosis D, su sistema inmunológico también es deficiente, ya que tienen un control hacia el calcitriol en la inmunidad innata. Entonces, sí, yo pienso que en los pacientes con factores de riesgo se les debe de administrar sin necesidad de dosar. Se dosa la vitamina D, la vitamina D3 activa se dosa. Es el 25-dihidroxivitamina D, esto se dosa. Su valor está por más de 200 soles, o sea, también va contra la economía, ¿no? Por eso que lo ideal sería dosarlo, pero como nadie dosa, y si el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, en esta pandemia todos han estado confinados, y el hecho de estar confinados no han estado expuestos al sol.
el hecho de no estar expuesto al sol, no sintetizas vitamina D. Nosotros sintetizamos vitamina D por la piel, por la exposición al sol. 15 minutos ya tienes alrededor de 500 a 1000 unidades. A veces es suficiente para un efecto, de todos los efectos protectores de la vitamina D, ¿no? Pero a veces las personas con factor de riesgo, ellos sí la necesitan. Y tiene efecto antiviral. Tiene efecto incluso de tratamiento. Doctor Lira, ¿me escucha? Siguiente. Brian Vera Matos le pregunta. Esta era la primera. Aquí está. En sus láminas refirió que en shock séptico no se debe dar nutrición. ¿Esto se aplica en COVID-19? Porque luego en otras láminas, día 1, 2 y 3, sí vemos un porcentaje como de 25, 50 y 75. Esa es la nutrición progresiva. Es la nutrición progresiva que nos recomienda, ¿no? En el paciente en la fase temprana. En paciente cuando está hemodinamicamente inestable, se recomienda no dar ningún tipo de nutriente, ni siquiera enteral y parenteral. Ni bien hemodinamicamente lo va recuperando, y cuando ya está estable, compensado, aunque sea con soporte vasopresor, ya se debe de empezar. Siempre con el 25%, así es escalonado, ¿no? El 25, 50, 75, 100%. Uno por día, por eso te dan 4 días, ¿no? 25, 50, 75 y 100%. Se puede estar subiendo. Pero si el paciente está, por decir, persiste con la noradrenalina, persiste compensado, pero con soporte vasopresor, yo prefería que no escalones. Yo prefería que le des nutrición trófica los 4 días, los 7 días, hasta que se estabilice, y recién puedes escalonar, ¿no? Hasta el día 5, cuyo objetivo es pues llegar a 20 por kilo, 25 por kilo, ¿no? Pero ese objetivo de ahí recién das el 70% para que sea nutrición hipocalórica. Ese sería el objetivo, ¿no? Hemodinamicamente no, pues definitivamente en shock no. Muy bien, doctor. Seguimos. Gaby Egusquiza nos pregunta, en su experiencia con los pacientes con COVID, ¿cuánto de proteína han usado en su hospital? Allá. Bien, nosotros casi ya tenemos un valor estandarizado. Casi todos nuestros pacientes, casi todos son obesos. En su mayoría están con un promedio de 70, 80 kilos. Y damos la fórmula isotónica, o sea, procuramos dar una fórmula estándar, que más o menos dan 40 kilos, 40 gramos de proteína, de 35 a 40 generalmente nos da las fórmulas estándares, ¿no? 36 es el promedio, 36 nos da más o menos el más comercial. Ya, intentamos dar lo máximo que podamos con módulo proteico. En este caso utilizamos nosotros el licuacel. Nosotros ya lo hemos estandarizado en nuestra UCI, damos licuacel. Le damos 16 gramos cada 8 horas, o sea, ya damos 48 gramos adicional. A todos los pacientes, ¿ah? O sea, de ahí variamos un poco, ¿no? Se varía de acuerdo al peso, al obeso, pero ya más o menos estamos asegurando, dándole 35, y a que sea 35 con la fórmula estándar, más 48, estamos asegurando. ¿Cuánto es 35 más 48? Estamos... más de 80 kilos, 83 gramos, ¿no? Y la teoría te dice, dar el 80% de su requerimiento disminuye la mortalidad, ¿no? Llegas al 80% ya es suficiente, pero ya como al estandarizarlo hemos superado los 80%, ¿no? Pero a pesar de ello, a veces tenemos déficit, a veces, ¿no? A veces. Y bueno, ahí estamos. Eso es lo que
estamos en pandemia, pues, lo que tenemos. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Yanis Chavarría le comenta, muchas gracias por su excelente exposición. ¿Hay evidencia que la arginina está contraindicado en pacientes con sepsis severa? ¿Es posible indicarlo en casos de sepsis severa? Bueno, actualmente hay sepsis y no sepsis, y sepsis shock. Ya el concepto de sepsis severa prácticamente se ha dejado. Podríamos mencionar que la arginina, si bien es cierto, como producto metabólico está el óxido nítrico y este es un vasodilatador, ¿no? Por tal motivo se suspendería, ¿no? y te llevaría al shock, ¿no? Pero esto es controversial, ¿no? Esto es controversial. Más esto no se ha demostrado. No hay, yo tengo experiencia dando pacientes con sepsis y dando arginina y ni uno me ha provocado shock. A todos le damos, ¿no? Lo que más bien nos beneficia la arginina de acuerdo a su metabolismo es su situación antioxidante que tiene y su situación reparadora y que controla la autofagia. La arginina es antioxidante, ¿ya? Y sí funciona. Doctor, nosotros al menos lo damos a todos. Doctor, disculpe, sí. Comentan algunos de los asistentes que tienen problemas con el audio. Si ha logrado escucharme, a ver, estoy preguntándoles a los asistentes, si han logrado tener mi audio, ok, sí. A ver, doctor, tal vez puede actualizar para que podamos tener, yo le escucho bien, pero mencionan los asistentes que no le están escuchando. A los dos, ¿ya los estamos escuchando? Me parece que sí. Me parece que algunos sí pueden escuchar y otros todavía no. Disculpe, doctor, un segundo. Por la señal. La misma señal de cada uno, sí, también es eso un poquito el problema que está ocurriendo, que la señal de cada uno también va a depender mucho la recepción que puedan tener. A ver, doctor, usted intente hablar en este momento para hacer otra prueba. A ver, ¿ya? ¿Me escucha? ¿Al doctor lo están escuchando? Ya, parece que sí. Sí, no. Y al doctor no todavía. A ver, sí, algunos mencionan que sí. Bueno, doctor, ¿pudo actualizar? ¿Actualizar? A ver. Ajá, arriba. Actualice la pantalla. En la parte superior izquierda va a tener una flechita. A ver, vamos a ver. Hay muchos me comentan que sí escuchan, pero hay algunos que aún no. Entonces, los invito también a todos los asistentes, por favor, que puedan de pronto actualizar o ver que puedan tener buena señal de internet. Muchas veces ese ha sido el problema. ¿Sí? A ver, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Perfecto. ¿Escucha? Yo también le estoy escuchando. A ver, veamos si alguno de los asistentes tienen algún inconveniente. ¿Ya lo están escuchando, me parece? Perfecto, doctor. Bien. Estábamos justo resolviendo la pregunta sobre la glutamina, que a muchos también han seguido comentando sobre el tema porque les ha causado bastante interés. Entonces, también sobre el tema de la arginina en los pacientes con sepsis severa, y usted comentaba justamente sobre la experiencia que ustedes tienen con el manejo, en el caso de su unidad, con Licuacel. Sí, no tenemos, ya. Nosotros como experiencia con el Licuacel no hemos tenido complicaciones tipo shock por Licuacel, al contrario. Es controversial. Es controversial en realidad. Nosotros nos vamos más por el beneficio, más que por la complicación que nos podría dar la controversia, ¿no? La arginina es antioxidante y eso está demostrado. Es antioxidante, actúa a nivel de favorece y activa la glutatión peroxidasa y desdobla a los radicales superóxidos.
¿ya? Entonces sí tiene beneficio, y especialmente en pacientes con hipoxia. Entonces sí lo damos. Nosotros no hemos tenido esa experiencia de complicaciones en sepsis. Excelente, doctor. Nos hace otra pregunta Lucy Leandro. Doctor Lira, en un paciente obeso sarcopénico en UCI, ¿qué cantidad de proteínas recomienda y de qué tipo? ¿Hidrolizada, líquida, según su experiencia? Bueno, por pandemia estamos en la líquida, pero podemos utilizar también las que se hidrolizan, es decir, polvo, o sea, indistintamente, cualquiera, las que tengan, ¿ya? Ahora, la facilidad de la fórmula líquida es simplemente utilizarla. Su dilución a veces es como la regla lo dice, ¿no? Siempre la dilución de la proteína es un gramo por 4 mililitros de agua. Eso sí lo tenemos que dar para evitar diarrea, para evitar, o sea, es decir, si eso es una regla general de siempre, ¿eh? 1 gramo con 4 mililitros de agua, para evitar incluso daño renal, para evitar acidosis metabólica, para evitar intolerancia a la proteína, ¿ya? Es decir, si, por ejemplo, el Provigol tiene 15 gramos, eso nos da 30 mililitros, ¿no? De todas maneras tienes que diluirlo. ¿Por qué? Porque su relación es ahí 1:2, tiene que ser 1:4, pues, ¿no? Con agua, ¿no? Entonces, tiene que ser, si te da 15 gramos, tiene que ser por 4 en agua, tiene que ser 60 mililitros. O sea, de todas maneras tienes que agregarle 30 mililitros de agua, te convierte en 60 mililitros para evitar acidosis. ¿Por qué? Porque los aminoácidos, por su propia naturaleza, y en pacientes con acidosis respiratoria, acidosis metabólica, te va a generar más acidosis. Entonces, tú vas a neutralizar ello con agua. Entonces, más o menos eso es lo que nosotros damos, eso es lo que se recomienda. Al menos yo con las nutricionistas y en mi hospital, lo que hacemos es diluirlo y damos por ello. Por otros motivos también, para la facilidad, para que ingrese con la sonda, etcétera, ¿no? Eso lo damos. Ahora, si es las hidrolizables, en un momento no hemos tenido Licuacel ni Probail, hemos tenido el Procel y hemos tenido otro tipo de proteínas también, de otra marca también, ¿no? También le hemos dado y funciona. Ahora, cualquiera lo acepta, ¿no? A nivel gástrico y metabolismo a nivel gastrointestinal. No hay ningún problema, cualquiera. Pero preferimos lo líquido por pandemia, por facilidad más que nada. Excelente, doctor. Lisette Carrillo pregunta, mencionó usted que la interleuquina 10 se depleta en pacientes críticos y favorece la disminución de inflamación. ¿Se conoce algún donador o proveedor de interleuquina 10? No, eso no. No hay. Las interleuquinas son propias de nuestra inmunidad, ¿no? Propia inmunidad. El tema es la disregulación. O sea, nosotros tenemos interleuquinas proinflamatorias e antiinflamatorias. Dentro de las antiinflamatorias está la interleuquina 10, ¿no? Y está otras como la interleuquina 15, hay otras más, ¿no? Interleuquinas antiinflamatorias. No existe. Eso es netamente metabolismo. O sea, incluso se denomina, por ejemplo, con el caso de la glutamina. Con el caso de la glutamina, se ve los fenotipos de los macrófago tipo 1 y macrófago tipo 2. Es decir, el cambio de fenotipo. Es decir, el obeso, a medida que va por la resistencia a la leptina, va acumulando grasa y va cambiando el fenotipo del macrófago. Es decir, en vez de liberar mayor cantidad de interleuquinas antiinflamatorias, lo que van a provocar es la liberación proinflamatoria, en el caso del obeso. Por eso que el obeso está hiperinflamado. En caso de los deportistas, en caso de ellos, ellos tienen la interleuquina 10, pero la función de la interleuquina 10, ojo, es regulación. Es decir, si usted hace ejercicio, tú vas a liberar también interleuquina 6, pero por el ejercicio. Si vas a decir la interleuquina 6 es, oye, pero es proinflamatorio. Al hacer el ejercicio, nosotros también liberamos mioquinas, que se dice, las mioquinas son interleuquinas también, pero es derivado de las 6. Entre comillas podría ser proinflamatorio, pero con la diferencia que cuando haces ejercicio, liberas la interleuquina 6, ¿ya? Y liberas la interleuquina 6, pero no liberas el factor de necrosis tumoral.
¿no? Entonces, y vas a liberar la interleuquina 10 para regular la función de la interleuquina 6. O sea, es un mecanismo de control, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? Es un descontrol inmunológico, o sea, hay un descontrol, es por eso que se da la tormenta de citoquinas. No hay, pues no, en la industria farmacéutica sería pues un premio Nobel, ¿no? Si se podrían sintetizar ello. Sí. Gracias, doctor. La doctora Celia Huarcaya le pregunta, ¿el volumen de nutrición en un paciente pronado es el mismo que en un paciente supino? ¿Y cómo se produce nutritrauma en ambos? No, el volumen de agua es del organismo es estándar. O sea, en el paciente pronado, en la pronación no contraindica la nutrición enteral. ¿Ya? Los pacientes con mucha carga de grasa visceral al pronarlo, por ejemplo, te puede aumentar la presión intraabdominal y ello te provoca a veces residuo gástrico, ¿no? Pero lo que estamos observando en los pacientes, ya que tenemos bastante experiencia en pronación, todos se toleran. La cantidad de agua que se le da es restringido. Hablamos nosotros ya de la fluidoterapia guiada. Nosotros en UCI hacemos la fluidoterapia guiada, incluso por ecógrafo, medimos el agua transpleural, porque eso se ha visto que al aumentar la fluidoterapia, el agua se debe hacer espacio, especialmente transpleural, y esto disminuye la capacidad inspiratoria, nos genera problemas en el ventilador mecánico, mayor resistencia. Entonces, la fluidoterapia debe ser guiada, debe ser moderada. Entonces, el objetivo siempre va a ser 1 mililitro por kilo hora. Esa es la cantidad de agua que necesita el organismo promedio, ¿ya? Pero con todas sus infusiones, que incluye la nutrición, que incluye la infusión de pseudoanalgesia, incluye si tiene antibióticos, incluye todo. Y si sacas tu sudor, más o menos estamos hablando de 1,5 litros, 2 litros de agua que suma todo, incluyendo la nutrición, ¿no? Entonces, por eso que debemos de restringir volumen y debemos de restringir también calorías, ¿no? Lo que debemos de aumentar son proteínas, ¿ya? O sea, no hay contraindicación, se tiene que dar igual el supino, igual que el pronado. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta que también quisiera saber Rodolfo Ongoy. Buenas noches. Quisiera saber una manera de medir el grado de desnutrición con exámenes básicos. Si son exámenes básicos de desnutrición, estaría ver la sarcopenia. La sarcopenia, la sarcopenia lo puedes medir por ultrasonido. Hoy en día el ultrasonido toma bastante valor para ver el porcentaje de masa muscular básicamente en el recto femoral. ¿Ya? Si tienes tomografía, también incluso puedes apoyarlo a través del psoas, ¿ya? A nivel eso sería con imágenes, incluso con dinanómetro también. En el caso los nutricionistas lo utilizan para ver la fuerza y cuando está disminuida se ve el grado de desnutrición y sarcopenia. De laboratorio ninguno ha demostrado, o sea, ver la albúmina en fase de estrés no sirve. La albúmina más bien es respuesta inflamatoria, es una respuesta inflamatoria negativa, la albúmina. Si te da una hipoalbuminemia no te indica que está desnutrido, así que no te podría notar. La prealbúmina te puede ayudar en el monitoreo nutricional, ¿no? Luego, lo otro es medir de todas maneras el nitrógeno ureico, hacer tal vez el balance nitrogenado para ver el grado de catabolismo, y básicamente estaría también determinado, yéndonos un poco más de la complejidad, también el ángulo de fase con bioimpedancia. Eso sí, actualmente va a llegar un gold estándar, ¿no? Acerca de lo que es la cantidad de porcentaje de agua y porcentaje de masa muscular, que es que nos va a llevar la desnutrición. Eso es lo que más se puede dar, porque en el paciente están edematizado, o sea, a veces medir la circunferencia simple nomás a nivel circular, entonces no, y más por pandemia a veces no sirve, ¿no? El ultrasonido sería el gold estándar actualmente para ver en recto femoral
básicamente el porcentaje de masa muscular, ¿no? La disminución al 10, al 15%, ¿no?, de masa muscular, estaremos viendo que es la de... Sí. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos inconvenientes con algunos asistentes que no están escuchando el audio del doctor. En base a la pregunta anterior, que era sobre, perdonen, perdí la pregunta, sobre el marcador, ¿no es así, doctor? ¿Algún indicador de desnutrición en los pacientes con COVID, me parece que era la pregunta? Indicador de nutrición, masa muscular, eso es masa el de masa muscular, es el gold standard, ¿no? Igual masa muscular. El gold estándar que el doctor indica es el ultrasonido a nivel de recto femoral, el tema de las bioimpedancias, el tema también del poder utilizar el dinamómetro. Estoy, doctor, haciendo un pequeño resumen de lo que usted está comentando porque mencionan algunos asistentes que no lo pueden escuchar a usted. Como gold estándar, el doctor indica el ultrasonido, el uso del ultrasonido. Más ver, ¿no?, acerca de lo que es el ultrasonido, ¿no? A nivel para evaluar lo que es no solo desnutrición, sino sarcopenia, ¿no? Sarcopenia. Para evaluar la sarcopenia en estos pacientes. Sí. Ok, correcto, doctor. Gracias. Tal vez voy a poder repetir un poco lo que usted menciona, porque algunos asistentes mencionan que no logran escucharlo usted. Entonces, tal vez así podemos solucionarlo. También preguntan, doctor, vamos a otra pregunta, porque aquí tenemos otra más. En pacientes con requerimientos de oxígeno a alto flujo, no intubados, ¿qué lineamientos nutricionales podríamos utilizar? Lizeth Carri. Alto flujo, allá. Nosotros en el hospital tenemos una área de Santa Rosa que es pacientes manejados por los neumólogos que están utilizando ciertos dispositivos de alto flujo, como que lo llaman el Waigachi, el snorkel, y bueno, están llegando en caso de la UCI, ventilación mecánica no invasiva. Nosotros estamos utilizando nutrición parenteral periférica, ya, como suplemento. Con estos pacientes el doctor refiere que están utilizando nutrición parenteral periférica, ¿no es así, doctor? Sí. Fuero temporal, mientras que dure el tiempo de que de forma temporal. Sí. Exacto. Mientras que permanezca en alto flujo. Básicamente porque está sellado, ¿no? Y no pueden alimentarse, ya que están con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y le damos solo el 25% de su requerimiento. Y solo cubre el 25% de su requerimiento del paciente. Ok. Muy bien, doctor. Bueno, nos han realizado bastantes preguntas, tenemos 22, vamos a escoger alguna más para que ya no se extienda demasiado la conferencia. A ver, aquí veo una. ¿Qué pasaría si se da una fórmula calórica a un paciente en fase aguda? Nutritrauma. Por si es un poco de parte lo que se ha mencionado a lo largo de la conferencia, así es. Claro, será el nutritrauma, ¿no? Estrés, básicamente estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, hiperglicemia, resistencia a la insulina. Eso es lo que nos va a generar. Claro, el uso de una fórmula calórica nos va a dar el estrés oxidativo, la hiperglucemia. ¿Y qué otro punto comentó, doctor? Para repetirles a los asistentes. Estrés oxidativo, hiperglicemia. Hiperglicemia. Disfunción mitocondrial. Disfunción mitocondrial también. O sea, hay que calcular. O sea, uno puede utilizar la fórmula hipercalórica, pero a veces puede ser beneficiosa si tú calculas la cantidad de calorías que necesita el paciente. Claro, lo importante es tener un cálculo correcto. El gasto calórico, hay que calcular el gasto calórico y hay que dar lo que necesita con cualquier fórmula. Exacto, pero poder otorgarle lo que necesita el paciente. De preferencia tiene que ser isotónico, polimérico isotónico, ¿no? Esa es la preferencia, ¿no? Pero puedes darle de preferencia fórmula polimérica isotónica. Así es. Esa es la preferencia, ¿no? Y calcular su volumen y la cantidad nomás. Y si le falta proteínas, adicionar el módulo proteico. Así es. Y si falta proteínas, adicionar el módulo proteico, que
en base a la experiencia del doctor y al manejo que cuentan en el hospital y en su unidad, el Licuacel es con lo que han tenido buenos resultados, ¿no, doctor? Así es. Muy bien. Vamos a ver alguna pregunta más. Para finalizar, a ver, si identificamos un síndrome de retroalimentación en alguno de nuestros pacientes, ¿cómo debemos actuar? ¿Suspendemos la dieta? No, si hay un síndrome de realimentación, no se suspende la dieta, se le baja solo y se le da solo el 10%, el 10, o sea, más o menos estaríamos dando incluso a 10, 15 kilocalorías por peso, ¿no? O sea, 10 kilocalorías. No se puede suspender la nutrición. Lo que se tiene que hacer es reponer las deficiencias. En este caso, está generando una hipofosfatemia, entonces hay que reponer el fósforo. Y no solo ello, ¿no? Ver a un manejo de 10 a 15 kilocalorías por kilogramo de peso. Así es. Hay que no y reponemos el fósforo, porque vamos a tener el caso de la hipofosfatemia. La hipofosfatemia. Y también hay que darle tiamina. Y ¿ya? También suplementación 100 miligramos cada 8 horas, porque si tenemos realimentación, si tenemos la presencia de realimentación es porque el paciente o está muy depletado, o ha estado muy hipercatabólico, o ha estado en mucho ayuno, o el paciente es desnutrido, o el paciente es alcohólico. Entonces siempre también identificar los factores de riesgo para realimentación. Okay. De todas maneras, sí se presenta, hay pacientes, hay un 10, un 15% de los pacientes que han hecho coronavirus y que están con estancia prolongada, al incrementar a veces la nutrición en cantidad de calorías, porque la regla nos avala al ya estar en fase de rehabilitación, aumentar incluso hasta 30 kilocalorías por kilo, incluso podemos aumentar hasta 40 kilocalorías por kilo con bastante medicina física, y se depleta el fósforo. Entonces debemos de dosar siempre fósforo para aumentar las kilocalorías y siempre tiamina. Por eso que todo paciente con larga estancia en la UCI, hipercalórico, desnutrido ya por la estancia prolongada en UCI, más o menos al día 15, los días 20 o al día debería de recibir tiamina, ¿no? Por el riesgo de realimentación y por el metabolismo energético mitocondrial, por la disfunción mitocondrial. Todos deben recibir tiamina, ¿no? Perfecto, doctor. Y para finalizar, tenemos una última pregunta. Bueno, hemos tenido que tratar de escoger algunas porque tuvimos varias preguntas, pero ya el tiempo ya nos hace corto. Sí. Excelente ponencia, doctor. Dígame, ¿se puede prescribir al paciente constipado el prebiótico conjuntamente con una fórmula isotónica hipocalórica? Le pregunto. Sí. El prebiótico sí. Conjuntamente sí. No son 25 gramos que se tiene que dar, ¿no? 25 gramos y sin problema se puede dar en forma conjunta el uso de prebiótico. Esa sería la última respuesta del doctor Humberto Lira, a quien agradecemos muchísimo por su participación, por esta excelente ponencia que ha compartido el día de hoy con nosotros. De parte de todo el equipo Barsan, desea felicitar por el aniversario que está cumpliendo su unidad y queremos agradecer a cada uno de los asistentes, disculpar también por algunos problemas técnicos que se ha tenido, pero de igual forma los invitamos a que